Hola estimados estudiantes, buenos días. Hago el siguiente video para explicar qué es lo que sigue a continuación de los gráficos estadísticos que ustedes han elaborado. Luego de los gráficos viene la interpretación de los resultados de la investigación. Esos resultados de la investigación van a estar plasmados en los gráficos estadísticos y en las tablas de distribución de frecuencias. ¿Cuál es el propósito? El propósito es analizar los resultados de la investigación sobre la participación ciudadana. Esa es la investigación que ustedes han hecho sobre la participación ciudadana. A tener en cuenta cuando de interpretar un gráfico estadístico se trata. Lo primero que hay que hacer es leer el título del gráfico y si tiene alguna anotación a los costados o debajo, dice. Todo gráfico estadístico, como la tabla también, debe tener un título, ¿ya? Un título y una fuente. ¿Qué más? Deben observar qué variables intervienen. Obviamente, cuáles son las variables, de qué tipo son, etcétera, etcétera. Analizar las variables. Observa las unidades de medida utilizadas. Bueno, en el caso de la investigación no se ha utilizado ningún tipo de medidas porque se trata de una variable de tipo cualitativa. A ver, como ejemplo tenemos este gráfico que trata sobre las preferencias deportivas de los alumnos de tercer año de un comercial, dice. Cuando tengamos un gráfico estadístico hay que plantearnos a partir del gráfico preguntas como estas. Responde mirando el gráfico, dice. ¿Qué variable interviene en el eje horizontal? En el eje horizontal vemos que hay deportes, tipos de deportes. Vemos básquetbol, fútbol, voleibol, tenis, handball, ninguno, dice. Entonces, respondiendo a esta primera pregunta, ¿qué tipo de variable interviene en el eje horizontal? Vemos que son deportes, por lo tanto, la variable sería deportes, ¿ya? Y es de tipo cualitativa. La segunda pregunta dice, ¿qué variables intervienen en el eje vertical? En el eje vertical vemos que están la cantidad de estudiantes o de alumnos del tercer año. En este caso vendría a ser la frecuencia absoluta. Respondiendo entonces a esta pregunta, sería la cantidad de estudiantes del tercer año, entre paréntesis, su frecuencia absoluta. Eso sería la respuesta a esta pregunta. La siguiente dice, ¿cuál es el deporte más elegido, ¿cuál es el deporte más elegido por los alumnos? Si vemos las barras, la barra más grande que va hasta el número 20, hasta la frecuencia 20 es el fútbol. Entonces la respuesta acá sería el fútbol, es el deporte más elegido por los alumnos. Luego dice la siguiente, ¿cuál es el deporte menos elegido por los alumnos? Observamos el gráfico y vemos la barra más pequeña que le corresponde al tenis. Entonces la respuesta sería el deporte menos elegido es el tenis. La pregunta 6, ¿cuántos deportes fueron elegidos por al menos 13 alumnos? Observamos el gráfico, el eje vertical, donde está la cantidad de alumnos, y vemos que, a ver, la pregunta nos dice cuántos deportes fueron elegidos por al menos 13 alumnos. O sea, quiere decir
que vamos a observar las barras que estén más o menos por aquí, por la barra amarilla, ya de 10 arriba. No podemos elegir la barra verde porque está más cerca ya a 15. Digamos que está por 14 y ya pasó la condición de la pregunta. Al menos 13 alumnos, dice. Entonces observamos las barras que estén incluyendo a la amarilla por debajo de ella. En este caso, voleibol, tenis y la barra que corresponde a ningún deporte. Para responder esta pregunta diríamos tenis, voleibol y ningún deporte fueron elegidos por al menos 13 alumnos como respuesta a esa pregunta. Y la última, ¿cuál es la muestra tomada para realizar el gráfico? La muestra en este caso van a ser los estudiantes del tercer año, los alumnos del tercer año. Para el caso de su investigación, la muestra sería 20 personas de la comunidad, ¿ya? Porque ustedes han elegido encuestar a 20 personas de su comunidad. Entonces, una vez organizada la información recopilada en el proceso de investigación, corresponde analizar los resultados obtenidos y organizados tanto en las tablas de distribución de frecuencias como en los gráficos estadísticos. Veamos este ejemplo que está en el documento que se les ha proporcionado. Dice, tomaremos como ejemplo la siguiente pregunta. Esta es una pregunta de su investigación. ¿Qué medidas de bioseguridad estás tomando en cuenta para cuidar tu salud en los espacios públicos que garantice una participación segura? Vemos la tabla de distribución de frecuencias. Hemos dicho que toda tabla y todo gráfico debe tener un título. El título es esto, tabla 1, medidas de bioseguridad para una participación segura. También vemos la fuente. En este caso la fuente es la encuesta que ustedes han aplicado. Entonces, observamos a ver esta tabla, vemos las tres opciones de respuesta a esa pregunta: lavado de manos, distanciamiento social, uso de la mascarilla. En este caso tenemos solamente la frecuencia absoluta. Lavado de manos, sí, 8, no 22. La frecuencia porcentual del sí 26% y del no 73%. Total 30, total en porcentaje 100%. El distanciamiento social, 6 respondieron que sí, 24 que no. El sí representa el 20% y el no el 80%. Total 30, 100%. Y uso de la mascarilla, sí respondieron 10 personas, no 20 personas. El sí representa el 33,3% y el no 66,7%. 30 y 100% el total. Entonces, esta tabla lo han organizado de una manera distinta, no lo han colocado aquí frecuencia absoluta, frecuencia porcentual, solamente han puesto sí y no. Pero bueno, es otra forma, pero también es válida. A ver, veamos el gráfico. En el gráfico podemos observar en el eje vertical la cantidad de encuestados, que viene a ser la frecuencia absoluta, y en el eje horizontal las variables, la variable, en este caso con las opciones: lavado de manos, distanciamiento social y uso de mascarilla. Acá son barras dobles porque han considerado las opciones sí y no. ¿Ya? Y podemos ver los datos que están
en la tabla de distribución de frecuencias anterior. Ahora veamos cómo se interpreta esta información a partir del gráfico, ¿ya? Entonces, la tabla nos dice que el lavado de manos no lo practican el 73% de los encuestados. Entonces, en la interpretación dice: el 73,3% del total de encuestados entre varones y las mujeres que no cumplen con el lavado de manos como medida de bioseguridad para cuidar su salud, mientras que el 80% no cumplen con el distanciamiento social y el 66,7% no usa mascarilla durante su participación en los espacios públicos de la escuela y la comunidad. Bueno, en este caso se ha analizado la no participación o lo que no ponen en práctica los encuestados sobre las medidas de bioseguridad. Ya esta parte es lo que se ha analizado. Dice que el 73% no practica el lavado de manos, el 80% no practica el distanciamiento social y el 66,7% no practica el uso de la mascarilla. Podemos hacer otro análisis también con los que sí practican estas medidas. Podríamos decir, por ejemplo, de los encuestados, el 26,7% practica el lavado de manos, el 20% practica el distanciamiento social y el 33,3% sí practica o usa mascarilla. Así se hace el análisis de una tabla, o también si vemos el gráfico diríamos que 22 encuestados del total no practica el lavado de manos, 24 personas no practican el distanciamiento social y 20 personas no usan mascarilla. En el caso del sí, diríamos 8 personas sí practican lavado de manos, 6 personas sí practican distanciamiento social, 10 personas practican el uso de la mascarilla. De esa forma entonces ustedes van a hacer el análisis de los resultados de su investigación.